Bienvenidos a otra historia que no te permitirá levantarte de tu lugar, ansioso por conocer el desenlace. Quizás logres resolver algunas interrogantes mientras la escuchas. ¿Qué ocurre cuando el dolor de la infancia se convierte en el guión de una vida llena de decisiones equivocadas? ¿Hasta dónde puede llegar el impacto del mundo virtual en una persona? ¿Y qué sucede cuando la realidad se mezcla con la fantasía? Esta es la historia de cómo Julián arrasó con todo a su paso, perdiendo más de lo que jamás imaginó. Cada decisión lo alejó de la redención y lo acercó al caos. Quédate con nosotros para descubrir cómo el pasado puede moldear, dominar y, a veces, destruir un futuro que parecía prometedor. También exploraremos cómo el mal uso de las redes sociales puede destrozar la vida de una persona. Prepárate para una historia llena de giros inquietantes, revelaciones oscuras y un final que nunca esperarías. Porque, a veces, lo que más tememos no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Julián Martínez nunca tuvo un referente emocional sano durante su infancia. Creció en un hogar donde el amor estaba ausente, reemplazado por gritos y violencia. Su padre, un hombre frío y controlador, descargaba su frustración en él y en su madre, quien sufría en silencio, atrapada en un matrimonio del que no podía escapar. Desde pequeño, Julián aprendió que para sobrevivir debía callar, obedecer y ocultar sus emociones. Sin embargo, esas heridas quedaron grabadas en su interior, moldeando al hombre que sería en el futuro. Julián nació y creció en Veracruz, una ciudad llena de vida y movimiento, con la cercanía del mar y una cultura vibrante. Sin embargo, para él, la adolescencia no fue ni libre ni memorable. Su padre, autoritario y rígido, regía su vida con una estricta disciplina que dejaba poco espacio para la felicidad o la espontaneidad. Mientras sus compañeros de escuela disfrutaban de la playa, vestían jeans ajustados y camisetas coloridas, y asistían a fiestas los fines de semana, Julián vivía bajo un estricto código impuesto por su padre. Los jeans, tan populares entre los jóvenes, estaban prohibidos en su casa. En su lugar, Julián solo podía vestir pantalones de tela y camisas lisas. Su padre consideraba que esa vestimenta era formal y adecuada para alguien que no debía perder el tiempo siendo como los demás. Esta rigidez lo alejaba de sus compañeros, quienes a menudo se burlaban de su apariencia anticuada, reforzando en él una sensación de soledad y aislamiento. Durante los años de la preparatoria, Julián destacó académicamente. Los profesores lo describían como un estudiante inteligente, aunque retraído. La escuela era su escape, un lugar donde podía demostrar sus habilidades matemáticas y técnicas. Sin embargo, al regresar a casa, se encontraba nuevamente atrapado en una realidad opresiva. Las pocas veces que intentó confrontar a su padre sobre su estricta educación resultaron inútiles, ya que siempre recibía la misma respuesta: tú estás destinado a ser alguien, no como esos vagos de la calle. Al terminar la preparatoria, Julián ingresó a la universidad para estudiar ingeniería civil, una carrera que no solo cumplía con los estándares de su padre, sino que también coincidía con sus propias aspiraciones de construir un futuro diferente. Los años universitarios fueron desafiantes. Sus compañeros hablaban de relaciones, fiestas y libertad, cosas que Julián solo podía imaginar. Sin embargo, todo cambió el día de su graduación. Con el título en la mano, Julián tomó una decisión: empezar de nuevo, lejos de Veracruz. Harto de las cadenas impuestas por su padre, empacó su vida en una maleta y se mudó a la Ciudad de México, decidido a vivir la vida que siempre había soñado. Por primera vez, experimentó la libertad de tomar sus propias decisiones. En la capital, consiguió un trabajo bien remunerado en una constructora. Finalmente pudo disfrutar de cosas que antes parecían inalcanzables, como vestirse con ropa moderna, salir con amigos y experimentar la emoción de un romance. Allí conoció a Lorena, una joven encantadora, aunque pragmática, que trabajaba como recepcionista en la empresa donde él laboraba.
Al principio, Julián quedó fascinado por su energía y carisma. No tardaron en comenzar una relación que para él era significativa. Sentía que finalmente estaba con alguien que lo comprendía. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que Lorena no veía a Julián con la misma intensidad. Para ella, él era una fuente de estabilidad económica que ayudaba a su propia familia. Julián, cegado por la ilusión de estar construyendo una vida al fin bajo sus propios términos, ignoraba las señales evidentes de que Lorena lo estaba utilizando. La relación entre Julián y Lorena avanzó rápidamente. Con su habilidad para la persuasión, Lorena logró convencerlo de que el siguiente paso lógico era casarse. Julián, ansioso por construir una familia que reflejara el ideal que nunca tuvo en su juventud, aceptó sin pensarlo demasiado. Apenas un año después, caminaron hacia el altar en una boda discreta pero elegante. Poco tiempo después, tuvieron 2 hijos, Santiago y Valeria. Al principio, Julián se esforzó por ser el esposo perfecto. Trabajaba largas jornadas para mantener a su familia, asegurándose de que no les faltara nada. Pero pronto quedó claro que Lorena no tenía la misma dedicación al hogar. Aunque se mostraba cariñosa frente a los demás, con frecuencia dejaba a los niños al cuidado de las empleadas, prefiriendo salir con sus amigas o, como Julián sospechaba en secreto, con alguien más. Julián veía con claridad las señales de que algo andaba mal. Sin embargo, el miedo a confrontar la realidad lo paralizaba. Prefería cerrar los ojos y fingir que todo estaba bien. Mientras acunaba a sus hijos por las noches y los veía dormir, comenzaba a sentirse atrapado en un matrimonio que no era lo que esperaba. En las largas noches en que Lorena estaba ausente, Julián empezó a buscar un escape. Era la época en que las redes sociales como Hotmail y otras plataformas comenzaban a ganar popularidad. Julián, rápidamente, quedó atrapado en estas citas virtuales. Regresaba del trabajo y solo pensaba en el momento en que pudiera escapar a su computadora o esperar a que Lorena no estuviera en casa. En esos espacios virtuales, se reinventaba. Decía ser un hombre apasionado, desenvuelto, comprensivo, con un buen trabajo y muy cariñoso, proyectando una imagen que no podía sostener en persona. Lo que comenzó como un hábito inocente se convirtió rápidamente en una obsesión. Julián empezó a buscar amigas en línea, entrando en foros, aplicaciones de mensajería y eventualmente en plataformas donde mujeres buscaban compañía. Estas conversaciones nocturnas le ofrecían una salida temporal a su frustración. Lorena, por su parte, comenzó a notar el cambio en Julián. El hombre que una vez se esforzó tanto por su familia ahora pasaba sus noches encerrado en su despacho, siempre frente a una pantalla. Además, su actitud hacia los niños cambió, su paciencia desapareció y parecía que sus hijos le estorbaban. Lorena lo confrontó en más de una ocasión, pero Julián lo negaba todo. Sin embargo, sus gastos descontrolados en servicios online y transferencias misteriosas hacia cuentas desconocidas terminaron por levantar aún más sospechas. Una noche, Lorena revisó el historial de la computadora mientras Julián dormía. Descubrió todo: conversaciones con otras mujeres, transferencias de dinero y promesas de encuentros futuros. Enfurecida, lo despertó entre gritos, confrontándolo con las pruebas en la mano. Julián intentó justificar sus acciones, culpando su soledad y su insatisfacción, pero Lorena no quiso escuchar excusas. Si sigues por ese camino, lo vas a perder todo. Yo ya no puedo con esto. Si no cambias, te dejo. Ante el ultimátum, Julián aceptó buscar ayuda. Lorena lo llevó a su iglesia, donde lo inscribió en un grupo de apoyo para personas con adicción a las redes sociales y al contenido en línea. Durante unas semanas, trató de demostrar que estaba cambiando. Sin embargo, su adicción era más fuerte que su voluntad. Las noches de apoyo grupal eran interrumpidas por recaídas frente a la computadora, escondido en su despacho mientras creía que nadie lo veía. Lorena pronto descubrió que Julián no solo no estaba mejorando,
sino que también gastaba una parte significativa de sus ingresos en las mismas mujeres que conocía por internet. Su paciencia se agotó por completo cuando encontró una transferencia de una suma importante de dinero destinada a una cuenta desconocida. Esa misma noche, mientras Julián estaba en la oficina, Lorena tomó la decisión de irse. Empacó todo lo que pudo con la ayuda de sus padres y hermanos. Se llevó a Santiago y Valeria, sus hijos, y vaciaron la casa. Muebles, electrodomésticos e incluso las cortinas desaparecieron. Cuando Julián llegó por la noche, lo único que quedaba era un escritorio vacío y su computadora. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una demanda de divorcio. Lorena fue implacable en sus exigencias: una pensión generosa, una casa para ella y sus hijos, y la cobertura de todos los gastos escolares. Además, lo amenazó con contarle a su jefe en la constructora sobre los otros proyectos a los que destinaba el dinero si no aceptaba. Julián, aunque devastado, sabía que Lorena no dudaba cuando se trataba de proteger lo suyo. Sin más opciones, accedió a todas sus demandas. El divorcio lo dejó emocional y económicamente destrozado. A medida que su vida personal se derrumbaba, su desempeño laboral también comenzó a deteriorarse. El estrés lo afectaba, las deudas se acumulaban y las reuniones importantes se veían interrumpidas por llamadas del abogado de Lorena. Pronto perdió su puesto en la empresa y tuvo que conformarse con trabajos menores o de menor cargo del que antes tenía. Con la esperanza de reconstruir su vida, Julián recurrió nuevamente a las redes sociales. No podía estar sin una mujer a su lado. En el fondo deseaba encontrar a alguien que lo ayudara a salir adelante, una mujer buena, dedicada y que se llevara bien con sus hijos, Santiago y Valeria. Fue así como conoció a Daniela, una joven enfermera que, cautivada por su historia de padre abnegado traicionado por una esposa infiel, se enamoró rápidamente. Julián se presentó como un hombre honesto, trabajador y dedicado únicamente a sus hijos. Daniela se mudó con él después de unos meses de relación, y su naturaleza compasiva la llevó a formar un fuerte vínculo con Santiago y Valeria, quienes veían en ella una figura maternal. Era la mujer que alegraba sus días y en quien confiaban mucho más que en sus propios padres. Siempre dispuesta a ayudar, se convirtió en un pilar en sus vidas. Durante los primeros meses, todo fue armonioso. Incluso Lorena comenzó a llevarse bien con Daniela y aceptó que formara parte de la vida de sus hijos. Pero las sombras en el carácter de Julián no tardaron en aparecer. Daniela comenzó a notar que Julián se levantaba en la madrugada y se encerraba en el estudio. Al principio, no le dio importancia, creyendo que trabajaba. Pero la verdad era mucho más siniestra. Julián utilizaba esas horas para contactar a otras mujeres y continuar con sus aventuras. Además, se había convertido en un hombre sin moral, cuyas interacciones en redes eran cada vez más intensas y perturbadoras. Aunque nunca mostraba su rostro, aparentaba ser otra persona. Cuando Daniela finalmente lo enfrentó, Julián desvió la culpa y la manipuló para hacerla sentir insegura. Le decía que era paranoica y que no valoraba todo lo que él hacía por ella y los niños. Daniela, por amor a Santiago y Valeria, decidió quedarse, aunque la carga emocional comenzó a quebrarla. Los problemas entre ellos se hicieron públicos. Siempre se escuchaban los gritos de Julián hacia Daniela. Los vecinos oían las constantes peleas, llenas de insultos, acusaciones y amenazas. Incluso los empleados del hogar sabían de los abusos y animaban a Daniela a abandonar esa relación tóxica. Pero ella, atrapada entre el miedo y el cariño por los niños, no encontraba la fuerza para irse. Una noche, tras una discusión particularmente violenta, Daniela tomó la decisión de abandonarlo y pedir el divorcio. Sin embargo, Julián no estaba dispuesto a enfrentar otra separación. La vergüenza de que lo dejaran otra vez y, por supuesto, las consecuencias financieras, lo llevaron a tomar una decisión escalofriante. Con calma, planeó lo que haría, mezcló somníferos en la bebida de Daniela,
aprovechando que ella ya tomaba pastillas para conciliar el sueño. Últimamente, Daniela estaba siempre triste, y Julián pensó que podría hacer que su muerte pareciera un suicidio por sobredosis, evitando sospechas o reclamos. A la mañana siguiente de ejecutar su plan, Julián lloró frente a sus vecinos y empleados, asegurando que Daniela sufría de depresión. Aunque algunos creyeron su relato, otros no pudieron ignorar las sospechas. Poco tiempo después, Julián volvió a buscar otra mujer. No podía estar solo. Así conoció a Sofía, quien era completamente diferente a las mujeres de su pasado, tanto en personalidad como en carácter. Sin embargo, esto lo descubriría demasiado tarde. A diferencia de Daniela, quien solía evitar el conflicto por su carácter frágil, o de su primera esposa, quien lo soportaba siempre y cuando la economía de la casa se mantuviera estable y su comportamiento no afectara a sus hijos, Sofía era una mujer decidida, fuerte y con un espíritu indomable. Desde el principio de su relación con Julián, dejó claras sus ideas y valores, mostrándose como alguien difícil de manipular. Valoraba su independencia y tenía un sentido innato de justicia. Sofía tenía un carácter asertivo y resiliente. Era franca al expresar lo que sentía y defendía lo que creía justo. No se dejaba intimidar fácilmente y, aunque tenía una gran capacidad para amar, jamás permitía que la subestimaran. Su pasado jugaba un papel clave en esa fortaleza. Había crecido en un ambiente lleno de adversidades económicas y emocionales, lo que la obligó a madurar desde joven. Estas experiencias la convirtieron en una mujer práctica y con los pies en la tierra, acostumbrada a encontrar soluciones rápidas a problemas complejos. Además, Sofía era abogada penalista, especializada en casos de violencia doméstica y delitos contra mujeres. Durante años había trabajado ayudando a víctimas de abuso a encontrar justicia, lo que la hizo extremadamente analítica e intuitiva. Sabía leer a las personas, identificar manipulaciones y reconocer señales de peligro antes que otros. Estas habilidades, combinadas con su vasto conocimiento legal, la hacían particularmente difícil de controlar o engañar. Esa profesión no solo moldeó su carácter, sino que también le otorgó un vasto repertorio de herramientas emocionales y prácticas para enfrentar cualquier conflicto. A diferencia de las mujeres anteriores en la vida de Julián, Sofía no ignoraba las señales ni justificaba comportamientos abusivos. Ella enfrentaba los problemas de frente y sin titubear. Cuando conoció a Julián, este desplegó todo su encanto, aparentando ser un hombre dedicado y honesto, características que Sofía valoraba. Al principio, quedó impresionada por su carisma y la forma en que hablaba de su pasado, presentándose como una víctima de dos relaciones fallidas. La conexión con los hijos de Julián también fue un factor crucial. Sofía desarrolló una relación muy cercana con ellos, quienes estaban necesitados de una figura maternal estable y cariñosa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir inconsistencias en la vida de Julián. Sofía notaba que éste evitaba hablar de ciertos temas y se encerraba por las noches en su despacho. Aunque al principio decidió darle el beneficio de la duda, su naturaleza analítica la llevó a investigar más. Poco a poco, descubrió que Julián mantenía un patrón con las mujeres: manipularlas, controlar sus decisiones y, en casos extremos, someterlas emocionalmente. La confrontación final entre Sofía y Julián fue el resultado de semanas de tensión acumulada. Una noche, Sofía encontró pruebas contundentes de la doble vida de Julián: mensajes comprometedores, transferencias bancarias sospechosas y registros de contactos con otras mujeres, además de rastros de dinero involucrado en actividades turbias. Enfurecida, decidió enfrentarlo, y Julián reaccionó con una violencia que ella no había anticipado. La discusión fue intensa. Sofía, en lugar de retroceder como las otras mujeres, mantuvo su postura firme, señalándole sus mentiras y su toxicidad. Julián, incapaz de controlar la situación como solía hacerlo, perdió el control. En un arranque de ira, trató de estrangularla.
Pero Julián había subestimado gravemente a Sofía. Ella luchó con todas sus fuerzas, utilizando todo a su alcance para defenderse. Le arañó el rostro, pateó su cuerpo con precisión, lo mordió y finalmente logró clavarle las uñas en el cuello, obligándolo a soltarla. A diferencia de las otras víctimas de Julián, Sofía estaba entrenada para enfrentar el peligro. Había tomado clases de defensa personal años atrás y, aunque no había tenido que usar esas técnicas hasta ese momento, lo hizo con una destreza impresionante. A pesar de los golpes y el impacto emocional, Sofía reunió todas sus fuerzas y corrió hacia la puerta principal. Julián intentó detenerla, pero ella le lanzó un pesado reloj de mesa que estaba a su alcance, impactándolo lo suficiente como para ganar tiempo. Una vez en la calle, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los vecinos salieron de inmediato, alarmados por los gritos, y Sofía, desesperada, les explicó lo ocurrido. Un grupo de vecinos intervino mientras ella llamaba a la policía. Con la intervención policial y las declaraciones de Sofía, se comenzaron a destapar las atrocidades cometidas por Julián. Los empleados de la casa, los vecinos y la misma Sofía dieron detalles de su comportamiento violento. Todo esto reveló que no solo había sido abusivo, sino que también estaba involucrado en actividades ilícitas. Fue entonces cuando las sospechas sobre la muerte de su segunda esposa tomaron un giro completamente nuevo. Acorralado, Julián se encerró en su casa durante días, sin permitir que nadie entrara. Finalmente, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, se entregó a las autoridades. Fue condenado por el asesinato de Daniela. En prisión, Julián es ahora una sombra del hombre que fue, enfrentando el abismo de sus propios actos mientras reflexiona sobre la devastación que dejó a su paso. Las heridas del pasado no justifican las decisiones equivocadas del presente. Buscar escapatorias en la evasión emocional y la irresponsabilidad puede destruir tanto el futuro personal como el de quienes confían en nosotros. La redención comienza cuando aceptamos nuestras fallas y asumimos con sinceridad la responsabilidad de nuestro crecimiento personal. ¿Creen que el entorno familiar condiciona inevitablemente nuestro destino? ¿Hasta qué punto las acciones de Julián pueden ser entendidas o justificadas por sus traumas de infancia? ¿Es válido buscar consuelo en la atención virtual cuando la vida real se siente vacía? ¿Cómo influye la adicción al mundo virtual en las relaciones y la familia? Si has llegado hasta aquí y crees que puedes compartir tus respuestas, déjalas abajo. Así podremos reflexionar sobre cómo influye el mundo virtual en nuestra vida y de qué manera la infancia marca el destino de una persona.